Amén. Acompáñenos, por favor, con sus Biblias. Vamos a leer del libro de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 1 al 7. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezcan el sol y la luz de la luna y de las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los hombres valerosos, cuando estén inactivas las muelas por quedar pocas y se oscurezcan los que miran por las ventanas, cuando se cierren las puertas de la calle y se debilite el ruido del molino, cuando uno se levante ante el gorjeo de un pajarito y todas las hijas del canto sean abatidas, cuando también se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino, cuando florezca el almendro, la langosta se arrastre pesadamente y se pierda el deseo, es que el hombre se va a su morada eterna y los que hacen duelo rondan alrededor de la plaza. Acuérdate de él antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro, antes que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo. Es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, Pastor, por apoyarnos allí con esta importante lectura bíblica. Y bueno, mis Amén. queridos hermanos, paso a presentarles en este momento a la doctora Clidia Riz. Es ella una sierva de Dios, una mujer dispuesta a servir a nuestro Dios y en esta semana apoyarnos a nosotros, dándonos orientación y apoyo espiritual para tener una mejor salud mental. La doctora Clidia se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad Adventista del Plata en Argentina y posteriormente pasó a estudiar neurociencias en especialidad en psiquiatría en una de las universidades del mismo país. Así que doctora, muy buenos días, Dios le bendiga, nos alegra muchísimo tenerle con nosotros en esta mañana. Bienvenida. Bueno, un gusto saludarles a todos desde la distancia. Algún día nos veremos personalmente. Vamos a estudiar en esta semana un poco de psicología bíblica o salud mental bíblica. Para hacer esto es muy, muy importante que tengamos un sólido fundamento bíblico sobre lo que vamos a hablar. Porque hay muchísimo en psicología mezclado con la verdad, hay muchísimo humanismo, muchísimo engaño. Y hoy vamos a dedicar específicamente a sentar bien las bases de qué vamos a hablar, desde una mirada bíblica. Y como ya tengo cierta experiencia en otros seminarios, estoy queriendo hacer especial énfasis en aquellos puntos en que puede generar ciertas dudas o ciertas preguntas lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a compartir pantalla. Muy bien. Nuestro estudio de salud mental o psicología bíblica tiene que estar muy fundado en cómo la Biblia nos enseña que Dios creó al ser humano.
Es decir, la macroestructura del ser humano. Yo le llamo así porque ustedes saben, podemos estar muchos meses y años estudiando una simple célula. Y esto nos puede llevar muchísimo tiempo. Vamos a ir a... Ok. Esto nos puede llevar muchísimo tiempo, ya que el ser humano es un ser muy complejo. Cada célula nos puede llevar muchísimo tiempo. Pero vamos a ir a la macroestructura, a la principal división del ser humano. Y vamos entonces a tomar los conceptos bíblicos, ¿sí? Porque hay tanta confusión en el mundo sobre esto. ¿A partir de cuántos elementos fue creado el ser humano? Bueno, vamos a la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes ya han participado de la primera parte del seminario que fue presentado por las doctoras Natalia Ruiz y su mamá, María Rosa Meneses. Así que para muchos esto les va a resultar ya conocido, pero probablemente haya gente a las que esto les resulte nuevo, entonces vamos a ir ni tan rápido ni tan lento. En Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o alma viviente en otras traducciones. Allí la negrita, que la agregué yo, destaqué los dos elementos que conforman el ser humano: el polvo de la tierra y el aliento de vida. De estos dos ingredientes, podríamos llamarlo así, creó Dios a Adán y de él a todos los demás seres humanos. De él descienden todos los demás seres humanos. Esto es simple y sencillo, ¿verdad? Fácil de entender. Todos conocemos este texto, pero ya van a ver cómo a la hora de aplicarlo, el enemigo ha creado tanta confusión respecto de esto. En el momento en el que el polvo de la tierra se junta con el aliento de vida, ocurre una transformación. El polvo de la tierra se transforma en nuestro cuerpo. De hecho, un elemento sumamente complejo, muy, muy complejo. Y el aliento de vida se transforma en el espíritu del hombre. De hecho, un elemento quizás mucho más complejo todavía que lo que es el cuerpo. Y es en este punto donde nos vamos a enfocar a entender y a profundizar cómo funciona el espíritu del hombre o mente del hombre, del ser humano, en este seminario a lo largo de esta semana. Tenemos, de acuerdo al concepto bíblico, que de la interacción de ambos, cuerpo más espíritu, surge un tercer elemento, el alma viviente o ser viviente, el alma, ¿sí? Y hago hincapié en la palabra interacción, porque interacción no es lo mismo que fusión. En la interacción, el elemento A conserva sus características y el elemento B conserva sus características, si bien trabajan juntos. Por el contrario, en una fusión de elementos ocurre una integración de uno con otro y ya pierden sus características. Como ejemplo de interacción tenemos, por ejemplo, la molécula de agua. En el agua
hay una interacción de otros dos átomos, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, dan lugar a una molécula de agua, pero en la molécula de agua el oxígeno sigue siendo oxígeno y el hidrógeno sigue siendo hidrógeno. No pierden sus características. Por eso es que los peces pueden respirar en el agua porque pueden absorber el oxígeno presente en el agua, porque en el agua el oxígeno no deja de ser oxígeno. En cambio, en una fusión hay una integración completa de una sustancia con la otra, de un elemento con el otro, y pierden sus características. Por ejemplo, el color verde. El color verde lo formamos a partir de dos colores primarios, como el amarillo y el azul. Pero una vez que se integran, ya el verde no es ni amarillo ni azul, sino que es verde, ¿sí? Entonces, en la conformación del ser humano, lo que tenemos es una interacción, ¿sí? Pero el cuerpo sigue siendo cuerpo, el espíritu sigue siendo espíritu, interaccionan los dos en el alma del ser humano, pero conservan cada uno sus características. Muy bien. ¿Qué sucede cuando morimos? Es muy importante esto también para que podamos entender la vida, porque aunque es simple, insisto, hay tanta confusión al respecto. Leíamos en Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 al 7, lo que Salomón describe que sucede a lo largo del envejecimiento y finalmente en la muerte. Y me gusta tanto este capítulo de Salomón porque comienza diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sé cuántos de los presentes se consideran jóvenes, pero de 99 para abajo creo que podemos considerarnos jóvenes todos. Y esto debe ser un llamado para todas las personas, más allá de nuestra edad. ¿Recuerdan el mandamiento, el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en él Jehová tu Dios creó, ¿sí? Y este llamado de Salomón lo veo tan parecido al cuarto mandamiento, al mandamiento del sábado, porque nos dice: acuérdate de tu Creador. Vamos a ver cuán importante, a lo largo de esta semana, vamos a ver cuán importante es que podamos reconocer al Creador como Creador y a la criatura como criatura, y qué tremendas las consecuencias que ha traído para toda la raza humana la confusión que se dio en Adán y Eva entre criatura y creador. En el momento en que Adán y Eva creyeron que podían volverse Dios, como les sugirió Satanás, las consecuencias fueron nefastas y cada uno de nosotros vivimos ya por más de 6.000 años, o casi 6.000 años, estas consecuencias de la confusión entre lo que es criatura y creador. Por eso es tan valioso para mí este texto. Acuérdate de tu Creador. Tú no eres creador, tú eres criatura. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y allí describe Salomón una serie de eventos que se dan en la vejez, durante el envejecimiento, con ciertas figuras
Y termina diciendo, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando morimos, ocurre el proceso inverso de lo que fue la creación. En la creación, el polvo se volvió cuerpo, el polvo de la tierra se hizo cuerpo, y el soplo de vida, o el aliento de Dios, el soplo de vida, se volvió espíritu. En la muerte ocurre el proceso inverso, se rompe el alma, se desintegra el alma, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. La separación entre espíritu y cuerpo tiene como consecuencia la muerte del alma, decíamos. El cuerpo vuelve al polvo, pero la materia permanece porque la materia se transforma, pero nunca se pierde. Y el espíritu se transforma en aliento de vida tal como Dios lo dio, pero también permanece porque la materia de la que está hecho nunca desaparece, solo se transforma. Por ende, lo único que muere cuando morimos es el alma. Y este es el gran engaño del espiritismo, que invierte todo lo que Dios creó. En el engaño del enemigo, al igual que todos sus engaños, y ya vamos a ir viendo a lo largo de esta semana, hay una inversión en el orden de los elementos. El espiritismo coloca al alma al principio de la ecuación, en lugar de colocarla como resultado de las mismas, como resultado de la unión de cuerpo y espíritu. En el espiritismo se considera que el alma es eterna, que entra en el cuerpo desde el exterior, y así se transforma el alma en un elemento más de una trilogía donde tenemos alma, cuerpo y espíritu, sumados el uno al otro. No que uno dé como resultado la unión de los otros dos, sino que tenemos tres elementos juntos. Entonces, en el espiritismo, el alma viene al principio, es lo primero, es preexistente y nunca morirá, mientras que en la enseñanza bíblica el alma viene al final de la ecuación, no es preexistente, sino que depende de los otros dos y muere en el momento que alma y cuerpo, que cuerpo y espíritu se separan. Para el espiritismo, al morir, el alma permanece aunque no haya ni cuerpo ni espíritu. ¿Sí? Allí lo vemos en forma gráfica, alma más cero. No hay cuerpo, no hay espíritu, pero en el espiritismo el alma permanece. Esto es exactamente al revés. Decíamos, es la inversión de la enseñanza bíblica, en la que lo que muere, el alma. En la enseñanza bíblica el alma muere, en el espiritismo el alma no muere. Hace 2 semanas atrás estudiábamos este tema en la lección de escuela sabática, veíamos el espiritismo desenmascarado, y esto creo que nos quedó claro ya, pero insisto, necesitamos reforzar estos conceptos antes de avanzar. Muy bien. ¿Qué sí es el espíritu humano y qué no es el espíritu humano? A modo de repaso. Doctora, perdón la interrupción. Las diapositivas no están avanzando, aún está en la 2. Oh. Bien, entonces, ¿cómo tengo que hacer? Entonces, vuelvo para atrás. ¿Ahí se ve la 1? En este momento está en la 2. En macroestructura del ser humano. Ajá. ¿Y aparecen allí los ítems? Sí, está la lista. ¿A partir de cuántos elementos? Allí
terminamos con el ejemplo de fusión, amarillo más azul igual verde. Sí, sí. Ahí pasamos a la siguiente. ¿Qué Aún ocurre no. cuando morimos? No, aún no. Esto podrá ser por la velocidad de internet. No se ve el texto, acuérdate de tu creador, no se ve. No, estamos aún en la número 2. De igual manera, doctora, si quiere continúa y en la edición luego ponemos la diapositiva allí en el video. ¿Listo? A ver si allí lo logramos. Ahí sí, ya quedamos en la 3. Ahora quedamos en la 3. Entonces, no. Allí vamos a la 3 y vamos a la presentación. Bueno, gracias por compartirme esta dificultad, Sandra, ¿sí? Entonces, sí, estamos en la 3. ¿Qué ocurre cuando morimos? Veíamos el texto donde el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Hay una separación entre el espíritu y el cuerpo que trae como consecuencia la muerte del alma, y el polvo vuelve al polvo y la materia permanece. El espíritu se transforma en aliento de vida, tal como Dios lo dio, pero permanece porque la materia de la que está hecho nunca desaparece, solo se transforma. Vamos entonces a la 4. Ahora sí se ven, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien. Los engaños del espiritismo. El engaño del enemigo consiste, como todos sus engaños, en invertir el orden de los elementos. Coloca al alma al principio de la ecuación, considera que el alma es eterna, que entra en el cuerpo desde el exterior, y así se transforma en un elemento más de una trilogía en la que participan alma más cuerpo más espíritu. Coloca al alma al principio como preexistente y que nunca morirá. Para el espiritismo, al morir el alma permanece porque no hay, en la muerte para el espiritismo no hay cuerpo, no hay ni espíritu, pero el alma sí permanece. Esto es exactamente al revés de la enseñanza bíblica, donde lo que muere es el alma. En el espíritu del alma, en el espiritismo, el alma no muere. Entonces, estábamos en esta diapositiva que ¿sí se ve que sí es el espíritu humano? No. Volvemos atrás para colocarla en pantalla. ¿Sí se ve ahora la diapositiva número 5 que dice que sí es el espíritu humano? Sí, doctora. Bien. Entonces tenemos que el espíritu humano es aquello en lo que se transformó el soplo de vida proveniente de Dios en la creación de Adán, al unirse con el polvo de la tierra, como leíamos en Génesis 2:7 y en Eclesiastés 12:7. Es aquí donde nos vamos a centrar, porque a lo que comúnmente llamamos mente, y ya lo vamos a ver más en detalle a partir de mañana, es lo que la Biblia le denomina espíritu. La palabra mente se presta a confusión por el concepto equivocado de que mente es igual a cerebro o de que la mente tiene las capacidades del cerebro. Por eso me gusta tanto llamarlo espíritu como lo llama la Biblia. En algunas ocasiones en la Biblia también se usa la palabra mente, pero ya vamos a ver cómo se conforma el espíritu, donde la mente sería una parte del espíritu, ¿sí? El espíritu es el responsable de todo lo que es capaz de hacer el ser humano, todo aquello de lo que las sustancias químicas no son capaces, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo que está formado por sustancias químicas no es capaz de pensar, porque las sustancias químicas fundamentales, las más básicas del ser humano, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, esas son las 4 básicas. Luego tenemos algunos agregados como
calcio, magnesio, fósforo, etc. Pero las sustancias básicas químicas que conforman nuestro cuerpo no tienen la capacidad de pensar, de sentir, de decidir, de moverse. Sí se las utiliza para pensar, sí se las utiliza para sentir, para moverse y decidir. Son utilizadas en esos procesos, pero no son las que los generan. ¿Sí? Por ejemplo, para el movimiento, para mover mi mano, yo uso los músculos. Los músculos están formados por sustancias químicas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero para moverme uso los músculos, pero el movimiento lo origina la mente o el pensamiento. Si yo no mando la orden al músculo de que mueva mi mano, el músculo por sí solo no se va a mover. Y esa orden llega o se origina en el espíritu o en la mente y llega a la mano a través de los nervios, y los nervios mueven al músculo, ¿sí? Entonces, el espíritu humano es el que hace todo aquello que las sustancias químicas no pueden hacer. Otro de los engaños muy difundidos en todo ámbito, en la ciencia, en la psicología, en la medicina, es que las sustancias, que el cerebro, que está formado de neuronas, y las neuronas están formadas de sustancias químicas, que el cerebro tiene la capacidad de pensar. Por eso decía que es tan importante que pongamos un fundamento correcto, porque todo nuestro estudio, toda la psicología, tiene que ver con nuestros pensamientos. Y si entendemos el origen de los pensamientos proveniendo del lugar equivocado, vamos a tener todo al revés. La Biblia, Salomón nos dice claramente cuál es el hombre, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El pensamiento proveniendo del corazón del ser humano, no del músculo cardíaco, sino de una parte del espíritu del hombre que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la semana. Y vamos a verlos con casos prácticos. Hoy es bastante teórico, pero mañana vamos a empezar con ejemplos de situaciones. Entonces, insisto, el espíritu humano es el responsable de todo aquello que el ser humano puede hacer, pero que no son capacidades de las sustancias químicas que conforman el cuerpo. El ser humano puede comunicarse, para comunicarse utiliza los músculos. Hay plantas, las plantas no tienen espíritu, tienen vida, pero no tienen espíritu. Las plantas, muchas de ellas, se comunican. Existe una especie de comunicación entre ellas. Las plantas se mueven. Veamos, por ejemplo, los girasoles, ¿sí? Este es un ejemplo bien claro. El girasol va, como su nombre lo indica, a girar para darle siempre la cara al sol. Ahora, el girasol piensa, tiene un espíritu que le hace pensar, ahora voy a girar para dar la cara al sol. No, el girasol, como las plantas, no tienen un espíritu, por lo tanto, solo pueden reaccionar ante un estímulo, como en el caso de la luz. En el caso de los girasoles, reaccionan ante la luz, y esto es una reacción química. Los girasoles no pueden decidir, no, hoy le voy a dar la espalda al sol, no le voy a dar la cara. No es una acción lo que hacen, sino es una reacción, porque los girasoles no tienen espíritu, son simplemente elementos vivos que reaccionan, pero no pueden accionar. Hay plantas carnívoras
que son selectivas en cuanto a los insectos que atrapan. Digamos, atrapan un mosquito, pero no atrapan una mosca. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que estas plantas carnívoras pueden elegir? No. La capacidad de elegir es una capacidad del espíritu humano. Las plantas no tienen este espíritu, pero sí reaccionan ante ciertos elementos y ante otros no. En el mismo caso que los girasoles, ¿sí? Ante un mosquito, digamos, como ejemplo, lo atrapan y reaccionan, cierran sus hojitas, y ante una mosca no. Pero no puede decidir una planta carnívora que si pasa un mosquito, va a decir, no, ahora ya no tengo hambre y no me la voy a comer. Es una reacción automática, ¿sí? No hay decisión, sino reacción. Hablábamos de esta especie de comunicación entre los árboles. Por supuesto, los árboles no tienen espíritu, y esta comunicación también es nada más que una reacción química. No es que el árbol dice, bueno, ahora tengo ganas de contarle al otro árbol cómo me va, y si estoy medio deprimido, bueno, ahora no le cuento nada cómo me va. No, estas son reacciones, y los elementos químicos que no tienen espíritu solo pueden reaccionar. El ser humano, los animales, que sí hemos sido creados por Dios con un espíritu, podemos accionar, podemos pensar, sentir, movernos, decidir, etcétera. Y todas estas son acciones que realiza el espíritu humano. Insisto que estos temas, conociendo ya muchas preguntas que me hacen, he colocado otra diapositiva para explicar qué no es el espíritu humano. Hay mucha gente que confunde cuando hablamos esto y piensa que al hablar de espíritu estamos hablando del Espíritu Santo. No, el espíritu humano no es el Espíritu Santo. En la escritura bíblica hay versículos donde a veces es confuso por el uso de las mayúsculas o el no uso de mayúsculas. Pero el contexto nos ayuda a ver si se está hablando del Espíritu Santo o del espíritu humano. El espíritu no es algo que se pueda ver ni tocar, es una materia espiritual, pero no se puede ver ni tocar, es algo incomprensible para nosotros, pero así es como es. Cuando yo era pequeña, yo asociaba la palabra espiritualidad o vida espiritual con la capacidad de comunicarme con Dios. No solo cuando era pequeña, hasta grande, hasta entender realmente en qué consiste el espíritu del ser humano y sus funciones. Yo entendía que la espiritualidad era esto, repito, la capacidad de comunicarnos con Dios. Pero es mucho más que esto. Y creo que esto lo habrán aprendido ya en parte con María Rosa y Natalia, y si no, lo vamos a continuar aprendiendo en este otro seminario. A menudo asociamos la palabra espiritual y decimos, o yo he escuchado muchas veces la expresión, oh, pero tal muchacho es muy espiritual. Y a lo que se hace referencia es que es una persona consagrada, dedicado a Dios, religioso, ¿sí? Pero está totalmente fuera de lugar la palabra espiritual, porque no hay persona en este mundo que no sea un ser espiritual. Desde el momento en que todos tenemos un espíritu, somos todos espirituales, ¿sí? Pero lo confundimos muchas veces con religiosidad, con, insisto, buenas cualidades, y esto nos trae mucha confusión. El espíritu es mucho más que eso. Hay mucha gente que piensa que confunde y piensa que el espíritu entonces es algo que Satanás colocó en nosotros.
porque ya vamos a ver cómo el espíritu que Dios creó, Satanás, a través de su engaño, el espíritu fue transformado, trastocado a través de los engaños de Satanás. Pero no es algo que Satanás haya creado ni colocado en nosotros. De hecho, Satanás no puede crear nada. El espíritu es algo que Dios creó, Dios lo diseñó para que funcione de cierta manera. Satanás, con su engaño, hizo que el ser humano lo haga funcionar al revés. Y pongo por último punto, el espíritu humano no es algo que Dios vuelva a soplar en cada embrión. Esto es un punto importante, porque hay mucha gente que confunde esto también. Creen que como Dios crea la vida, entonces que Dios crea una nueva vida en cada embrión, en cada mamá embarazada. Pero esto no es así, sino que la vida se va transmitiendo desde un ser vivo hasta el otro, hacia el otro. Pero la vida es una sola, la vida le fue dada a Adán. Desde Adán, como ser vivo, Dios creó a Eva, pero Eva fue creada a partir de un ser vivo. Y desde estos dos seres vivos, Adán y Eva, todos los seres vivientes del planeta vamos siendo formados a partir de ellos. Entonces, no es algo que Dios vuelva a soplar en cada embrión, le fue dado a Adán y fue lo que le dio vida a Adán. Luego Dios formó a Eva a partir del ser viviente Adán, pero no sopló en ella aliento de vida, ¿sí? Sino que del ser vivo Adán fue creada Eva. Y de Adán y Eva, por ley de la herencia, cada uno de nosotros heredamos el espíritu y el cuerpo de Adán. Coloco aquí la última diapositiva para hoy. Me encanta el texto de Job 32, 8 y 9, donde dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente. Esto nos lleva de vuelta, ¿sí?, a Génesis capítulo 2, versículo 7. El polvo de la tierra y el aliento de vida, ¿cómo se juntaron? Y Job nos dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aquí esta va a ser esto va a ser nuestro punto de partida para todo el estudio que vamos a realizar en esta semana. Vamos a hablar de psicología, de los pensamientos del ser humano, del entendimiento del ser humano. Pero necesitamos entender que todos esos pensamientos, todo el entendimiento, todo el modo como los seres humanos procesamos la información, que luego nos va a llevar a tener emociones y conductas, todo eso está realizado y forma parte de lo que hace el espíritu del hombre. Me imagino que habrá preguntas, pero no quisiera no quisiera dar lugar en este momento, sino más bien cuando terminemos la semana. Y esto es por la experiencia también. La experiencia me ha mostrado que cuando se termina el seminario ya no hay tantas preguntas. Me acabo de acordar que probablemente han quedado en una diapositiva anterior, ¿verdad? ¿En qué diapositiva quedamos, Sandra? Así puedo pasarlas. ¿En la 5? La 5 sí creo que la pasamos. ¿Se vio la diapositiva 6? Hola, ¿hay alguien que me pueda confirmar? Estamos en la diapositiva. ¿Quién no es el espíritu humano? Correcto. ¿Y se ve completa? Sí, hermano. Bien.
todo esto lo fui presentando ya, entonces vamos a, y coloco allí la última, y quiero dejar aquí, porque esta diapositiva, esta última, cuáles son las funciones del espíritu humano y cómo las desempeña, es decir, cómo funciona la mente del ser humano, es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana, cómo pensamos y por qué pensamos mal, ¿sí? Porque ya vamos a ver que Dios mismo dice que nuestro pensamiento es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente y los corazones de los hombres. Entonces, a lo largo de esta semana vamos a ir viendo cómo funciona el espíritu o la mente del ser humano, qué es lo que hace que funcione mal, de dónde se origina el mal funcionamiento del pensamiento y de las emociones y las conductas del ser humano, y la solución para esto. Es lo más importante, cómo solucionamos este problema, o qué solución creó Dios para este problema que tenemos los seres humanos. Entonces, vamos a terminar por aquí. Voy a dejar de compartir y ceder entonces el micrófono. Nuestro Padre que estás en los cielos, muy agradecidos porque tú nos has creado de una manera maravillosa, porque has encontrado una solución para el problema del ser humano, el problema del espíritu del hombre, en el cual hemos nacido, y te agradecemos porque pronto esto se corregirá y tú también corregirás y nos glorificarás en nuestro cuerpo y seremos llevados contigo al cielo. Cuánto anhelamos este momento. Ayúdanos en esta semana a poder entender, a poder profundizar, porque vemos la importancia de estos temas más y más, Señor. Sabemos que el espiritismo ha de ser uno de los grandes engaños en estos momentos y lo vemos como ya está instaurado. Y queremos recurrir a ti en busca de sabiduría para poder discernir entre la verdad y el error. Gracias, Señor, porque nos has dejado conceptos claros en tu palabra. Ayúdanos a incorporarlos. En el nombre de Jesús. Amén.